Este es un tributo a la memoria de Johnny Charniski, un hombre cuyo legado se extiende a través de múltiples facetas. Empresario visionario, representante diplomático de Israel, filántropo por vocación, líder de la comunidad judía de Guayaquil y, sobre todo, un esposo, padre y abuelo entregado a su familia. Nacido el 19 de octubre de 1947, Don Johnny, como todos lo llamaban, fue el mayor de 3 hermanos y creció en un hogar que le inculcó elevados valores y la importancia del trabajo persistente y el compromiso social. La familia Charniski Bayer se formó en un contexto de resiliencia y determinación, y Don Johnny heredó de ellos su carácter optimista y emprendedor. Después de graduarse en el Colegio Americano de Guayaquil, viajó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad Haverford, Economía y Ciencias Políticas. Desde joven mostró un espíritu visionario que lo llevó a desempeñar un papel protagónico en el crecimiento de la empresa familiar, fundada por su padre, convirtiendo a Supermercados El Rosado, conocidos más tarde como Mi Comisariato, en una de las cadenas de supermercados más grandes del Ecuador. La proyección de él, estoy seguro que superó las expectativas que don Alfredo habría tenido de él. Él toma un negocio familiar y lo lleva a ser la segunda cadena más importante comercial del Ecuador, con una actitud y una mística de renovación e innovación. Sin duda, si bien su padre puso y su madre, porque la familia trabajaba toda, la semilla de lo que hoy es el grupo, sin duda él lo agigantó. Un individuo, repito, inteligente, solidario, hasta temerario de repente para invertir. En plena crisis, siempre confió en la ciudad, quiso a la ciudad, quiso al país, porque no solamente ha invertido aquí, ha invertido en muchísimas ciudades del país. Y me acuerdo el desafío del Dorado, en una situación muy, muy difícil para el país, invirtió y lo hizo funcionar. Yo creo que en materia de creación de trabajo, de servicios, ha sido realmente una persona ejemplar. Tenía una capacidad indiscutible, y no lo digo por nada, porque sea mi amigo, simplemente tenía una capacidad mental que yo decía, esa es la razón por la cual el negocio es tan exitoso, ¿no? Tenía una capacidad de trabajo extraordinaria. Nunca he conocido a alguien así en toda mi vida. Veía hacia futuro qué sectores desarrollar, dónde podía crear empleo, dónde podía crear riqueza, dónde podía aportar al desarrollo de este país. Por eso, Johnny Charniski es un personaje único en este país. Pero su visión no se limitó a los supermercados, pues también creó y expandió otras líneas de negocios y trajo a nuestro país franquicias de reconocidos restaurantes. Hoy, Grupo El Rosado contribuye al desarrollo del país, dando trabajo a más de 11.500 personas, para quienes las puertas de la oficina de Don Johnny siempre estuvieron abiertas. Don Johnny se tomaba todo el tiempo del mundo para enseñar, para explicar, no solo a mí, sino también a los demás colaboradores según su área. Don Johnny para mí no solo fue el mejor profesor, Don Johnny fue mi mentor. Y siempre, siempre lo recuerdo, diciéndome, en tono de broma, Maffer, la clase de hoy estuvo mejor que la Mónica Herrera, que es la universidad donde yo me gradué. En las universidades no te enseñan lo que él me enseñó. Él fue el maestro de mi vida. Crecí con él durante estos 35 años. Los problemas y dificultades de sus colaboradores los hacía suyos y ayudaba a resolverlos. También, ante situaciones irreversibles, les brindaba el soporte emocional que necesitaban. Cuando falleció mi padre, él organizó que pueda ir toda la oficina para que me acompañe en ese momento, para que me dé el calor y el amor y sentirme acompañada y apoyada. Después regresé a trabajar y lo primero que me dijo, hija, séquese esas lágrimas. Usted tiene esposo, tiene hijos, usted tiene una familia por quien seguir. Esas palabras me hicieron cambiar el dolor en esperanza, hicieron que yo pueda ver la situación desde otro punto de vista.
Don Johnny era un jefe sumamente preocupado por el bienestar de sus colaboradores y el de sus familias. Me faltaría tiempo para contar todas las veces que vi su solidaridad en acción. Yo misma recibí su ayuda en varias ocasiones cuando mi papá y mi mamá enfermaban. Bastaba con que él se enterara de la situación para de inmediato ofrecerme su apoyo económico, la atención profesional de sus doctores, sus consejos que me ayudaron mucho en el cuidado de la salud de mis padres. Y él se mantenía pendiente hasta que las cosas volvían a la normalidad. Él siempre hacía el seguimiento de cada caso. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos por toda su bondad, su cariño y su generosidad. Consciente de su responsabilidad hacia la comunidad, Don Johnny utilizó su éxito empresarial como plataforma para apoyar numerosas causas sociales, desde la educación, arte y cultura, hasta la salud. Construyó lugares de recreación y parques en ciudades pequeñas que él engrandeció con sus proyectos, con el afán siempre de mejorar la calidad de vida de los demás. En tiempos de desastres naturales, era uno de los primeros en acudir a las zonas afectadas con donaciones de víveres y artículos de primera necesidad, que eran entregados a los más vulnerables y desprotegidos. Y durante la época de pandemia, entregó miles de productos alimenticios a través de las autoridades en las distintas ciudades del país. Como cada año lo menciono y no me canso de repetir, existe muy especiales lazos de amistad y admiración entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Como cónsul honorario de Israel, durante más de 30 años, Don Johnny sirvió de enlace entre diplomáticos israelíes y autoridades ecuatorianas en la promoción del diálogo y la cooperación entre ambos países. Se comenzó a aplicar la tecnología, la investigación y los nuevos avances e inventos a la agricultura. Para mí, Johnny Cherninsky fue el mejor cónsul honorario que Israel tiene en el mundo. Antes y después trabajé en otras misiones, conocí otras personas y no había nadie como Johnny. Era un judío orgulloso, un sionista, una persona que amó a Israel, una persona que buscó acercar entre Israel y Ecuador, una persona que buscó siempre cómo mejorar la imagen de Israel en Ecuador. Envió a profesionales ecuatorianos en diferentes áreas a Israel para que participaran en programas educativos. Organizó visitas de científicos, personalidades destacadas y artistas de Israel para ofrecer de forma gratuita charlas, conversatorios, obras de teatro y conciertos en Ecuador. También invitó a periodistas y expertos en el conflicto de Medio Oriente, con el fin de fomentar un mejor entendimiento de este tema. En un congreso de cónsules honorarios, lo conocí y conocí a Johnny. Y gracias a ese encuentro empecé a ir a Guayaquil y empecé a conocer a un hombre con la pasión que tengo yo, con intereses comunes y con un amor hacia la patria pocas veces visto. En 2 ocasiones organizó seminarios de cónsules honorarios de Israel en Latinoamérica y el Caribe. Un gusto de tenerlos con nosotros. Espero que gocen, que sea muy instructivo y que gocen en el seminario que vamos a tener. Encuentros que se convirtieron en experiencias maravillosas para todos los asistentes, no solo por el nivel de los conferencistas invitados, sino también por su calidad de anfitrión inmejorable. A través del boletín del Consulado de Israel, informó diariamente sobre ese Israel que pocos conocen y al que él tanto amó. Convirtió uno de los parques de Guayaquil prácticamente olvidado en un hermoso lugar que relata los principales sucesos históricos de la ciudad de Jerusalén, desde tiempos bíblicos hasta nuestros días. Tengo varios amores. Amo a mi mujer, amo a mi familia, amo al pueblo judío, amo a Israel, amo a Guayaquil y amo al Ecuador.
Los amo a todos con todo mi ser. Qué privilegio es poder expresar mi amor con toda intensidad a todos y a la vez. Este parque y en especial las obras que vamos a inaugurar esta noche me han dado esa oportunidad. A partir de mañana, Guayaquil contará con un nuevo atractivo turístico. En este espacio ofreció domingos culturales, con la presentación de músicos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que semana tras semana deleitaron a las familias guayaquileñas con sus conciertos en un ambiente agradable y seguro. Esta ciudad acoge con los brazos abiertos a todo el que le quiera hacer bien, y ustedes le han hecho mucho bien a esta ciudad. Han colaborado en el crecimiento social y económico de Guayaquil. Como representante del Estado de Israel, financió y coordinó la entrega de ayuda en lugares afectados por inundaciones en distintas partes del país. Llevó a médicos y entregó remedios en las zonas más vulnerables y necesitadas. Hubo unas lluvias fuertes aquí en el país. Me llamó un día para irnos a visitar al pueblo de Palestina. Y era una gente muy pobre que había ahí. Y me dijo, vamos llevando medicinas y esto. Y le fuimos a dar unas consultas médicas. Y yo hacía la parte oftalmológica. Y con consultas médicas. Él era uno más del equipo. Él no era jefe. Él era un líder que se subía al caballo y estaba ahí con uno. Y lo hacía sin ningún beneficio, porque el deseo de ayudar solamente. O sea, normalmente a nosotros nos gustan los aplausos antes de dar algo. Y él no era así, él daba sin esperar el aplauso. Poco después del terremoto en la provincia de Manabí en el 2016, gestionó la llegada inmediata de médicos israelíes a Ecuador, montó un hospital móvil en Canoa y alquiló avionetas para trasladar a los voluntarios que arribaron al país para prestar su atención profesional a los damnificados. Además, él mismo viajó a Canoa para entregar agua, alimentos y colchones a las familias que lo habían perdido todo. Y esperamos que esto en algo logre mitigar el sufrimiento y el dolor que tienen. Y el hospital queda a vuestra disposición para el futuro, cualquier problema de salud que tengan. Durante la pandemia, una vez más mostró su espíritu solidario, donando a nombre del gobierno de Israel kits de alimentos y sillas de ruedas a las principales autoridades de Guayaquil y de la provincia del Guayas, para que éstas las hicieran llegar a personas de escasos recursos económicos. En sus celebraciones por la independencia del Estado de Israel, cada año sus invitados especiales eran los estudiantes de Fascinarm, institución que atiende a niños y jóvenes con síndrome de Down, y los adultos mayores de los asilos San José y Carlos Luis Plaza Dañín. Don Johnny siempre estuvo orgulloso de sus orígenes y se esforzó durante toda su vida por seguir el ejemplo de sus padres al mantener las tradiciones y celebraciones relacionadas a la fe judía con su familia extendida, los miembros de su pequeña y amada comunidad, para quienes fue un soporte en distintos aspectos de su vida. En 1989 es elegido por primera vez presidente de esta comunidad. Al año siguiente, bajo su dirección, se construye una cómoda y funcional sede propia ubicada en la ciudadela Quisquis. También estableció una relación muy especial con Mendy Gansburg, de la organización Chabad de Nueva York. From the very first time I met Johnny, and realizing what kind of large business he's running, while I was there, so many things going on, nevertheless, the passion that Johnny had for the Jewish community and the community at large, whether financially supporting every cause, helping every individual, financially and personally. And throughout the years that I knew him, every time the detailed attention and the care for every single person, that had a major impact on my life. Desde entonces empezaron a llegar a Guayaquil cada año jóvenes rabinos voluntarios para dirigir los rezos de las altas fiestas. En el año 2012 es nombrado nuevamente presidente de la comunidad judía de Guayaquil y esta vez decide donar el terreno y la construcción de una nueva sede en Urdesa.
lugar donde nos encontramos en este momento. En este nuevo periodo, don Johnny también hizo todos los arreglos necesarios para que la comunidad judía de Guayaquil cuente con la presencia de manera permanente de un rabino y fortalecer la espiritualidad de sus integrantes. Quiero agradecer a Hashem que cada persona que entra a esta comunidad siempre se dice que es una comunidad que quiera regresar. De verdad le admiro al señor Johnny como un gran líder que le dio a nosotros siempre enseñanza y orgullo para ser judío. Bueno, hay una sola palabra, es todo, todo, todo. Don Johnny fue todo porque la comunidad estaba ocupando locales alquilados, pequeños, inapropiados, mal dirigida, no teníamos líder espiritual, estaba así un poquito a la deriva, pero cuando don Johnny tomó la directiva, la puso en pie de gran manera. La comunidad funciona pequeña, pero funciona muy, muy bien, muy bien. Y es una gran obra que él ha hecho, él con su esfuerzo, con sus medios, ¿no? Ha hecho, realmente es impresionante la comunidad. Gracias a su iniciativa, en agosto del 2022, se cristalizó la histórica visita del gran rabino David Baruch Lau, autoridad suprema rabínica y espiritual de la religión judía. Sus valores humanos y religiosos lo llevaban a aportar e influir de manera positiva en la vida de los demás, ya sea con enseñanzas, consejos o recursos económicos. Ayudar desinteresadamente a otros era parte de su rutina diaria. Don Johnny tenía un corazón gigante. No me puedo olvidar de la operación que montó en Los Quemados, que era una pequeña ciudad olvidada en el Guayas, que había sido devastada por la corriente del Niño. Organizó que se entreguen colchones y artículos de primera necesidad. Pero para poder llegar al lugar, se ideó armar puentes provisionales. Todo idea de él. Era increíble ver cómo pensaba en todos los detalles, desde cómo implementar puentes provisionales para llegar con toda esta ayuda, hasta montar un dispensario médico donde se preocupó de conseguir a los mejores doctores de medicina general, con especialistas, se preocupó de que hayan enfermeras que atendían y se entregaban medicinas a todos los pacientes. Le conté de un niño que tenía una osteomielitis del fémur, que es un proceso supurativo del hueso, con 2 años de tratamiento sin resultados, y me preguntó, ¿se puede tratar en el exterior? Por supuesto, le dije, pero es costoso. Yo me encargo de eso. Y me llevó un sobre donde me entregó en dinero efectivo el valor del pasaje para la señora y el niño a Boston, un valor para un mantenimiento de una pensión por 4 meses para la mamá y un valor para ser entregado en el hospital Children's Boston Hospital para iniciar el tratamiento del niño. El niño regresó curado al Ecuador. Cuando vino acá estaba muy feliz. En cierta ocasión, don Johnny viajó a Santiago de Chile y ya a su regreso tomó un Uber para trasladarse al hangar donde lo estaba esperando su avión. Entonces, en el camino estuvo conversando con el chofer del auto, que era un venezolano, y le comentó que él estaba reuniendo plata para llevar a sus 3 hijos menores de edad que habían quedado en Venezuela con la abuelita, para llevarlos a Chile. Entonces, don Johnny, le preguntó cuánto necesitaba. Él dijo que eran $5,000 y en ese mismo momento le entregó todo el efectivo que cargaba con él, $2,500, es decir, la mitad del valor. Pero no contento con eso, tan pronto llegó a Guayaquil, me llamó a su oficina, me contó lo que le había pasado y me pidió que lo ayudara a buscar a este señor porque se sentía mal por no haberle podido dar el valor completo. Entonces quería que lo ubiquemos para mandarle el resto del dinero. Así era don Johnny, él no se ponía límites a la hora de ayudar a otros. Y yo recuerdo que fue por el apoyo de él que pude estudiar. Y es más, estoy por tomar mi segundo título y insisto, todo lo que venga después, ahorita, es gracias a él. Nunca voy a olvidar que alguien, insisto, con todo el volumen de cosas que tenía para hacer, se dé tiempo para sembrar en las demás personas. Eso no se ve. Yo siempre lo consideré un mentor. Mentor porque me daba
consejos inmensos y sobre todo por algo súper importante, que para mí cambió en gran forma mi vida y muchas decisiones. Él creía en mí. Alguien que te conduce por la vida, alguien que te empuja a ser mejor, alguien que después de haberse reunido contigo te convierte en una mejor persona. Johnny fue eso para mí en mi vida. A pesar de que todas las facetas de la vida de don Johnny, antes mencionadas, demandaban mucho de su tiempo, él siempre tuvo claras sus prioridades y el primer lugar, sin duda, lo ocupaba su familia. Cuidó con cariño y dedicación de sus padres hasta el último día de sus vidas y luego mantuvo vivo el recuerdo de ellos con un museo en el que se relata detalladamente su historia, esa historia que a él le encantaba compartir con los demás. Tal vez porque don Alfredo fue su mentor. Diría que es un digno heredero de las virtudes de su padre don Alfredo, en quien tuvo un gran maestro y al que mucho admiró. Para él, Nili, su esposa, mejor amiga y principal consejera. Sus hijos Tali, Yael, Gad y sus 9 nietos eran su tesoro más valioso. La parte familiar que uno puede ver en él, dedicado a su casa, a su trabajo, y en todas esas reuniones que gracias a Dios y gracias a ellos pude yo participar, él estaba siempre en una reunión de los bebés, de los hijos, de la esposa. Su amor por ellos se reflejaba en su preocupación constante por su bienestar y en todos esos momentos entrañables que, a pesar de su apretada agenda, él planificaba en detalle. Y es que para don Johnny no había nada más importante que estar con los suyos, aunque fuera tan solo para compartir un martes de apanado. Don Johnny amó la vida y luchó por ella con valentía. A principios del 2010, fue diagnosticado con cáncer. Durante los siguientes 14 años, su interés por seguir creando y seguir creciendo en cada una de sus facetas no disminuyó. Y continuó, a pesar de la enfermedad, haciendo cosas, no deprimiéndose, no encerrándose, no viviendo del dolor de la enfermedad, sino de la alegría de hacer, de realizar. Su ímpetu, entusiasmo y energía los mantuvo hasta el final. Cuando hablaba de su enfermedad, lo hacía con optimismo y a veces hasta con humor, tal vez para dejar en claro su firme determinación de no dejarse vencer. Por eso, la noticia de su partida de este mundo, Johnny Charninsky, presidente ejecutivo el 22 de agosto, tomó a muchos por sorpresa. Han sido múltiples las condolencias y homenajes tras la muerte del empresario guayaquileño Johnny Charninsky. A los 76 años de edad, su lamentable partida se registró este jueves. Este programa lo quiero dedicar a un patriota. Ya explicaré por qué es eso. ¿Qué partió hoy? Johnny Charninsky Bayer, tras una lucha denodada contra el cáncer de 15 años y un legado extraordinario en el ámbito empresarial y comercial. Ejemplar ejecutor, noble amigo, gran defensor de las libertades, apasionado por Israel y gestor de muchas obras democráticas en este país. No lo hago al principio porque temo quebrarme y no quisiera empezar con esa nota del programa. Sí, con mi solidaridad para Gad, toda su familia, sus colaboradores que son por miles en este país, y la alegría de haber conocido a un hombre de esa estatura, en lo bajito que era, y haber disfrutado de su sabiduría y de su amistad. El ejemplo queda. La mejor forma de honrarlo es seguirlo. Ha fallecido hace pocas horas el gran empresario guayaquileño Johnny Charninsky. Su visión y liderazgo transformaron el sector comercial del país, dejando un legado imborrable en la comunidad empresarial. Se ha ido un grande, el empresario que siempre le apostó al país, que lo vio nacer. Johnny Charninsky Bayer fue el hombre cuya visión cambió el escenario comercial del país, nunca detuvo su ritmo creador.
Dedicado, incansable, de carácter franco y lenguaje directo, era el hombre que veía donde nadie más alcanzaba, porque siempre tenía claro lo que quería hacer y no paraba hasta lograrlo. El complejo IMAX fue su más reciente inauguración. Este complejo es el complejo de cines más modernos de Sudamérica. Dicen que el cine solo es para entretenimiento, pero eso no es verdad. En nuestros complejos, nuestra empresa también se dedica a promover cultura y educación. Fue también un silencioso filántropo y hombre de fe anclada en sus raíces judías. Hoy su partida a los 76 años deja el recuerdo del hombre que trabajó con pasión por ese Ecuador al que tanto dio. Ecuador e Israel están de luto. Murió Johnny Sarnitsky, un luchador infatigable por la paz y el progreso de sus naciones. Un hombre lleno de causas nobles e ideas fecundas, cuyo nombre será recordado en el tiempo por las obras magníficas que impulsó durante su memorable existencia. Solo puedo decir que el legado de grandeza que deja Johnny Sarnitsky Bayer es tan inmenso como el dolor de su partida. El pueblo judío llora. El Estado de Israel despide a su cónsul honorario en Guayaquil. En Atzad Sheni sentimos tu partida, querido Johnny. Bajo tu liderazgo nos acercamos a Ecuador, disfrutamos del sensacional Parque Jerusalén, en donde emergen réplicas sublimes de la menorá de la Knesset y de la maqueta de la antigua Jerusalén. Durante un año a tu lado distribuimos una píldora diaria con datos históricos, detalles creativos del pueblo judío, mientras rememorábamos los momentos más importantes de nuestra gesta. Cuando te visitábamos, veíamos cómo tu gente se te acercaba con cariño, saludándote. ¿Cómo está usted, don Johnny? Nili, Tali, Yael, Gad, los abrazamos con dolor. Adiós, don Johnny. Gracias por honrar la vida y por ofrecerle gloria a tu pueblo. Hoy falleció en Guayaquil el empresario Johnny Sarnitsky Bayer, director ejecutivo del grupo El Rosado. La tarde de este jueves, cientos de trabajadores de la corporación El Rosado rindieron un homenaje y despidieron con aplausos al reconocido empresario cuando su carroza fúnebre recorría la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil, donde está ubicada la sede de uno de sus supermercados que suspendió la atención en señal de luto. Nació en 1947. Y se nos fue hoy. Sí. Y le llamo un patriota porque también son patriotas los empresarios que crean empleo por miles, que son solidarios en silencio, que arriesgan su vida por los demás, que resultan amigos en las malas, que luchan por la libertad, que muestran caminos a los gobiernos y compiten con talento, no con privilegios. Eso fue Johnny Sarnitsky Bayer, quien se quedó para siempre entre nosotros hoy que partió. Johnny fue además un gran hombre de familia, noble en su amistad, apasionado por Israel y entregado al Ecuador, enemigo de lo que se debe ser enemigo, el terrorismo. Su dimensión recién se comprenderá mejor con el viaje que emprendió, tras 76 años de vida y 15 de lucha contra el cáncer. Fue reacio a recibir en vida todos los homenajes que hoy ya no se podrán evitar, pero la mejor forma de honrar su memoria será seguir su ejemplo y defender los valores por los cuales vivió, aunque nunca habrá otro igual que él. El legado de don Johnny Sarnitsky va más allá de sus logros empresariales, consulares o comunitarios. Su verdadero impacto está en las vidas que tocó. Que él no pensaba una cosa y diciendo otra cosa. Siempre que le pensaba, estaba diciendo, no importa que es bueno o malo, que es decir, broma o puteaba. Lo que él pensó, le dijo. Ese estaba así, sincero. Yo les he hablado mucho a mis hijos de Johnny, siempre les hablaba de ellos, sobre todo de la sencillez con la cual Johnny trataba a todo el mundo. Tras una serie de entrevistas televisivas y de radio que habíamos hecho, me dice, vamos a comer. Entonces fuimos a un restaurante. Entonces voy al baño y cuando salgo veo una camarera muy nerviosa, tensa, porque se había enterado que la persona que estaba en la mesa cenando era Johnny, era el dueño del lugar. Y cuando voy saliendo escucho que una más experimentada le dice, mira, quédate tranquila, al señor Johnny simplemente trátalo como una persona más
que eso es lo que le va a agradar realmente. Y creo que este ejemplo que acabo de dar, esta pequeña anécdota, ejemplifica quizás más que muchas otras cosas la esencia de un ser humano tan simple, tan decidido y tan contundente en sus creencias, que lo único que puedo decir es que lo voy a extrañar mucho, porque personas como él hacen falta para mejorar este mundo. Yo recuerdo el Johnny que cada vez que aterricé en Guayaquil y entramos a este camioneta grande como a él le gusta viajar, él fue el chofer y él fue el guía y él me explicó todo y mostrándome a lo que es Guayaquil. Y luego cuando volamos con la avioneta en distintas partes de Guayas, Johnny es el piloto, Johnny es la persona que sabe todo, que conoce todo y que explica todo. Perdimos una enorme persona. Yehi Zichro Shel Johnny Baruch, sea la memoria de Johnny Cherninsky bendita. Yo nunca le encontré algo reprochable, que se diga, pero ¿por qué? Más bien consideré que era una persona de una rectitud absoluta. Era una persona muy especial. Su energía era contagiosa, inspiraba, siempre ponía las mismas ganas y energía en todos sus proyectos. Súper justo, no le gustaban los negocios chuecos. En síntesis, diría yo que fue una persona íntegra, de aquellas que constituyen un ejemplo para el país. Ojalá hubieran muchos Johnny Cherninsky en este país. Rafael Ramos Galván, un nutriólogo mexicano excepcional, cuando nos graduábamos esa noche nos dijo: jóvenes, en la vida no hay mayor placer que dar, y dando, sentir nostalgia de dar. Bueno, ese fue Johnny. Te seguía guiando, te guiaba y te decía, hey, no, ahí no es. Alguien que podía estar ocupado y que lo estaba en muchas cosas, ver, insisto, ver que se dedicaba y se da un tiempo para verte, es algo que uno no se va a olvidar en la vida. E insisto, las personas que no le teníamos mucha fe a la humanidad te la hace recuperar. A mí me la hizo recuperar. Johnny fue, sin duda, un hombre admirable. Por donde pasó, dejó una huella imposible de ignorar. Cuando lo conocí, supe de inmediato que estaba frente a un individuo de dimensiones espirituales extraordinarias. Se había impuesto deberes superiores como trabajar por la paz, la libertad y la prosperidad de los pueblos que él amaba. No podemos negar que fue un exitoso empresario, pero fue ante todo un gran ser humano. Un hombre solo muere cuando es olvidado. Y Johnny no será olvidado, de manera que no va a morirse nunca. Fue una bendición en mi vida que le agradezco a Dios. Y estoy segura que también lo fue en la vida de todos aquellos que lo conocieron de cerca, así como yo. Gracias, don Johnny, por tanto. Don Johnny era un personaje. Don Johnny era un personaje. Yo lo llegué a querer mucho y todavía lo quiero. Y creo que hará mucha falta, no solamente a quienes los conocimos de cerca, sino creo que al país le faltan hombres como él. Now it's our time to keep his legacy alive. I know I will, and I know it won't be easy. But we need to commit ourselves to keep the flame of Yiddishkeit alive and burning, and to be a light upon the nations. We owe it to Johnny to ensure that his vision continues to thrive, just as he would have wanted. Su espíritu vive en su familia, en su comunidad, en sus colaboradores y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.